Imagina despertar mañana y, en lugar de sentir el peso de las preocupaciones diarias, abrir los ojos con una serenidad profunda, como si dentro de ti habitara una calma inquebrantable. Nada externo ha cambiado. Sigues viviendo en la misma ciudad, con las mismas obligaciones y rodeado de los mismos problemas. Pero algo dentro de ti se ha transformado. Has comprendido que el verdadero poder no está en lo que ocurre fuera, sino en la forma en que tu mente decide interpretarlo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: la tranquilidad viene de dentro, no la busques en lo externo. Esta frase, aparentemente sencilla, contiene una verdad capaz de alterar el rumbo de una vida entera, porque la mayoría de las personas viven encadenadas a lo que ocurre alrededor, al juicio de los demás, a los caprichos de la fortuna, a los vaivenes de la suerte, y en ese estado de dependencia pierden su libertad más valiosa, la del pensamiento. El primer paso en este camino de 7 días hacia la transformación es precisamente el despertar, el acto de abrir los ojos no solo al mundo que te rodea, sino a tu propio mundo interior. Se trata de reconocer que tu mente es el campo de batalla más grande, y que de tu victoria o derrota allí dependerá todo lo demás. La esclavitud invisible. Piensa por un momento en cómo solemos reaccionar a lo cotidiano. Alguien te critica y tu humor se derrumba. Un plan no sale como esperabas y tu día entero parece arruinado. Una mala noticia en la televisión y de pronto sientes miedo, ansiedad, desesperanza. ¿Qué ha ocurrido realmente? Nada más que un hecho externo, algo fuera de tu control. Y sin embargo, le entregas el timón de tu vida a ese suceso como si no fueras dueño de ti mismo. Esa es la esclavitud invisible de la que hablaban los estoicos. No la que impone cadenas físicas, sino la que ata el alma a las emociones y reacciones automáticas. Un hombre puede ser emperador de Roma y, aun así, si se deja arrastrar por la ira o la envidia, es esclavo. Por el contrario, alguien sin riquezas ni títulos, pero dueño de su mente, puede ser más libre que cualquier rey. Tú no eres tus pensamientos. Una de las enseñanzas más revolucionarias del estoicismo es comprender que no eres tus pensamientos, eres el observador de ellos. En tu mente surgirán todo tipo de ideas, algunas positivas, otras destructivas, muchas irracionales. No puedes evitar que aparezcan. Del mismo modo que no puedes impedir que el viento sople o que las olas choquen contra la orilla. Pero lo que sí puedes decidir es qué pensamientos alimentar y cuáles dejar marchar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: tu mente tomará la forma de aquello en lo que piensas continuamente. Si alimentas la queja, la envidia, el miedo, poco a poco te transformarás en aquello. Pero si eliges cultivar la gratitud, la calma, la claridad, tu vida entera reflejará esa decisión. El ejercicio del observador. Hoy quiero proponerte un ejercicio simple pero poderoso. Durante este primer día, cada vez que surja un pensamiento negativo, detente. No lo juzgues, no lo rechaces, simplemente obsérvalo. Pregúntate: ¿es real este pensamiento o es solo una exageración de mi mente? ¿Me está ayudando a crecer o me está encadenando al sufrimiento? ¿Qué pasaría si, en lugar de darme por vencido ante él, lo sustituyo por una pregunta más sabia? De pronto descubrirás que el 90% de lo que te atormenta no son hechos, sino interpretaciones. Y al desenmascararlo, el pensamiento pierde poder sobre ti. La libertad comienza dentro. Cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Nadie podrá provocarte si decides no reaccionar con ira. Ninguna desgracia podrá aplastarte si eliges interpretarla como una lección. Ningún obstáculo te robará la paz si comprendes que tu tranquilidad depende solo de ti. Este despertar no significa que dejarás de sentir emociones humanas. Seguirás experimentando tristeza, alegría, frustración, entusiasmo. Pero la diferencia es que esas emociones ya no serán tus carceleras, sino mensajeras. Llegarán, te mostrarán algo, y luego partirán. Tú permanecerás firme, como la roca en medio del oleaje. El precio de la conciencia. Despertar exige disciplina. Es más fácil culpar al mundo, quejarse de la suerte, vivir en piloto automático. Pero eso es lo que hace la mayoría. Pocos se atreven a mirarse en el espejo interior con honestidad brutal y reconocer:
Mi sufrimiento no proviene de lo que ocurre fuera, sino de cómo lo interpreto. Este es el precio de la libertad. Responsabilidad absoluta sobre tu mente. Y aunque parezca duro, es también lo más liberador. Porque si tu malestar dependiera del mundo, jamás podrías cambiarlo. Pero si depende de ti, entonces tienes en tus manos la llave de la transformación. Una nueva forma de despertar. Mañana, cuando abras los ojos, hazlo con esta convicción. El día no decidirá por ti. Las personas no decidirán por ti. Las circunstancias no decidirán por ti. Tú serás quien decida cómo vivirlo. Levántate con calma, respira profundamente y recuerda las palabras de Marco Aurelio. Hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas. Pero nada de eso podrá dañarme, porque ninguno de ellos puede arrastrarme al error. Si el hombre más poderoso de su tiempo podía empezar cada mañana con esta reflexión, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? El inicio del camino. Este es el primer paso de tu viaje, despertar a la conciencia de que tu mente es tu reino, y que en ella se libra la batalla que definirá tu vida. No necesitas esperar a que cambie tu entorno. No necesitas que todo sea perfecto. El cambio comienza dentro, ahora mismo. Decide hoy ser amo de tu mente, y descubrirás que no existe adversidad externa capaz de derrotarte. Porque lo que ocurre afuera es solo ruido, y la verdadera melodía la tocas tú, con tus pensamientos, tus elecciones y tu actitud. El despertar no es un momento único, es un hábito diario. Cada mañana, recuérdalo. No soy esclavo de mis pensamientos. No soy víctima de las circunstancias. Soy dueño de mi interior. Y ahí reside mi libertad. Comienza aquí. Comienza hoy. El resto del mundo podrá seguir girando en caos, pero dentro de ti nacerá un orden nuevo, una fortaleza silenciosa que nada ni nadie podrá arrebatarte. Ese es el verdadero poder, el que los estoicos conocían, el que Marcus Aurelio practicaba, y el que ahora tú puedes reclamar como tuyo. En la vida, los obstáculos no son una excepción, son la regla. Ningún ser humano, por más privilegiado que sea, ha recorrido el camino de la existencia sin encontrarse con piedras que bloquean su avance. Y sin embargo, la mayoría los interpreta como señales de derrota, como pruebas irrefutables de que no valen lo suficiente o de que el destino está en su contra. Pero los estoicos, y en particular Marco Aurelio, nos invitan a mirar con otros ojos. El emperador escribió: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Palabras sencillas, pero capaces de transformar tu relación con la adversidad. El obstáculo no es un muro, es un maestro. No es una condena, es una oportunidad disfrazada. Cada dificultad que aparece frente a ti es, en realidad, una invitación silenciosa a crecer, a desplegar una fortaleza interior que de otro modo permanecería dormida. La ilusión de una vida sin problemas. Vivimos en una sociedad que idolatra la comodidad. Nos venden la idea de que la felicidad consiste en eliminar toda incomodidad, evitar todo fracaso, huir de cualquier sufrimiento, pero esa es una ilusión peligrosa. Porque, en primer lugar, es imposible. Los problemas forman parte inseparable de la condición humana. Y en segundo lugar, incluso si fuera posible, esa vida cómoda nos convertiría en seres débiles, incapaces de resistir el más leve golpe del destino. Marco Aurelio lo sabía bien. Gobernar un imperio implicaba enfrentarse a guerras, traiciones, epidemias y la certeza constante de la muerte. Aún así, su respuesta nunca fue huir de los problemas, sino aprender de ellos, encontrar en cada obstáculo un camino hacia la virtud. El poder de la interpretación no son los hechos los que nos destruyen, sino la manera en que los interpretamos. Dos personas pueden enfrentarse a la misma adversidad y salir de ella con resultados completamente distintos. Una se hunde, la otra se fortalece. La diferencia no está en el suceso, sino en la mirada. Fracasar en un proyecto puede ser el final para quien lo interpreta como una humillación, pero puede convertirse en un peldaño para quien lo entiende como aprendizaje. Ser rechazado por alguien puede hundir a quien lo asocia con falta de valor, pero puede abrir nuevas oportunidades a quien lo toma como redirección. Perder algo material puede ser devastador para quien confunde posesiones con identidad,
pero puede liberar a quien comprende que nada externo define lo que es. El obstáculo, en sí mismo, es neutro. Somos nosotros quienes, con nuestra interpretación, le damos el poder de hundirnos o de impulsarnos. El entrenamiento del guerrero interior, los estoicos consideraban la vida como un campo de entrenamiento. No se trataba de evitar los golpes, sino de aprender a recibirlos con firmeza. Cada dificultad era una especie de ejercicio para fortalecer la mente, como las pesas lo son para el cuerpo. Piensa en un guerrero que nunca se enfrenta a un enemigo. Puede llevar una armadura brillante, puede empuñar una espada reluciente, pero sin batalla su fuerza es solo apariencia. Del mismo modo, tu carácter se forja en las dificultades, no en la comodidad. Marco Aurelio insistía, el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Y tenía razón. Es en el dolor donde descubres tu temple, en la pérdida donde descubres tu desapego, en la traición donde aprendes lealtad contigo mismo. Preguntas que transforman. Cuando enfrentes un obstáculo, deja de preguntarte, ¿por qué a mí? Esa pregunta solo te encierra en la queja y en la autocompasión. En su lugar, formula preguntas que te abran. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer gracias a esta dificultad? ¿Qué parte de mí se está fortaleciendo ahora mismo? Estas preguntas te sacan de la mentalidad de víctima y te devuelven el control. Porque puede que no elijas lo que ocurre, pero siempre eliges lo que haces con ello. Historias de transformación. La historia está llena de ejemplos de personas que transformaron sus obstáculos en fuerza. Hombres y mujeres que, en lugar de rendirse ante la adversidad, la utilizaron como combustible. Los grandes inventores con decenas de fracasos antes de un hallazgo. Los líderes que perdieron batallas pero aprendieron a ganar guerras. Los filósofos que escribieron sus obras más profundas en medio del exilio o la cárcel. Marco Aurelio mismo escribió sus meditaciones en los campamentos militares, en medio de la fatiga y la incertidumbre de la guerra. No lo hizo en un palacio rodeado de lujos, sino en el campo, donde cada día era una prueba. Y sin embargo, fue precisamente en ese contexto de dificultad donde floreció su sabiduría más inmortal. La elección que te define, el obstáculo siempre te coloca frente a una bifurcación. Puedes elegir que te debilite o que te fortalezca. Puedes usarlo como excusa para rendirte o como motivo para crecer. Esa elección, silenciosa pero poderosa, es la que define quién eres. El hombre común se lamenta y se hunde. El hombre estoico acepta y se eleva. El obstáculo no cambia, pero sí cambia la persona que lo enfrenta. Ver la bendición oculta. La próxima vez que un obstáculo se cruce en tu camino, cambia la pregunta. En lugar de pensar, ¿esto me detiene? Pregúntate, ¿y si esto es exactamente lo que necesito para convertirme en quien debo ser? Porque muchas veces lo que hoy consideras un problema, mañana se revela como la bendición que te transformó. La pérdida que te obligó a descubrir tu resiliencia, el fracaso que te mostró tu verdadera vocación, el rechazo que te empujó hacia un camino más auténtico. El camino del sabio, aceptar los obstáculos no significa resignarse pasivamente. Significa enfrentarlos con la convicción de que, pase lo que pase, puedes encontrar en ellos una lección. No es un optimismo ingenuo, es un realismo profundo. La vida traerá dificultades, pero cada una de ellas puede convertirse en un paso hacia tu grandeza. Esa es la mirada del sabio. Donde otros ven freno, él ve escalera. Donde otros ven prisión, él encuentra libertad. Donde otros ven ruina, él descubre reconstrucción. El compromiso de hoy. Hoy te invito a hacer un compromiso contigo mismo. La próxima vez que aparezca un obstáculo, no lo maldigas, no huyas, no te lamentes. Obsérvalo de frente y, recuérdate, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No hay crecimiento sin dificultad, no hay fortaleza sin dolor, no hay sabiduría sin tropiezos. Cada obstáculo es la materia prima de tu evolución. Y cuando aprendes a transformarlos, descubres que el camino nunca estuvo bloqueado. Simplemente estabas siendo llamado a convertirte en alguien más fuerte. Hay una fuerza más destructiva que cualquier enemigo externo, la incapacidad de dominar nuestras propias emociones. No son las guerras ni las calamidades las que más quiebran al ser humano, sino su reacción desmedida ante ellas. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades, relaciones o incluso la paz interior, no por lo que ocurrió,
sino por la manera precipitada con la que respondimos. Los estoicos lo sabían. La impulsividad es enemiga del autocontrol. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y Marco Aurelio, desde su trono, se recordaba a diario que su grandeza no residía en el poder militar, sino en la serenidad con que afrontaba la tormenta. El precio de reaccionar sin pensar. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces has dicho palabras de las que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces un arranque de ira dañó algo que te costó años construir? ¿Cuántas veces una decisión apresurada, tomada bajo presión, cerró puertas que jamás volvieron a abrirse? La emoción es fugaz, pero sus consecuencias pueden ser permanentes. Una reacción inmediata puede arruinar una amistad, un negocio, un proyecto de vida. Por eso, el sabio se distancia de la urgencia emocional. Respira, observa, comprende, y solo entonces actúa. El silencio como arma. El silencio no es debilidad. Al contrario, es la mayor muestra de fortaleza interior. El silencio no significa indiferencia, sino la capacidad de no dejarse arrastrar por el ruido de la emoción. Imagina a alguien que te provoca con insultos. El hombre común responde con más insultos, como si la ofensa del otro definiera su valor. El sabio, en cambio, guarda silencio. No porque no pueda responder, sino porque entiende que su dignidad no depende de las palabras del otro. En ese silencio hay un mensaje más contundente que cualquier grito. Eres dueño de ti mismo, no esclavo de tu ira. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. No hay victoria más grande que mantener la calma cuando el mundo intenta perturbarte. La pausa de 3 segundos. Existe un ejercicio sencillo que los estoicos practicaban y que hoy puede transformar tu vida. La pausa de 3 segundos. Cada vez que sientas una emoción intensa, ira, miedo, ansiedad, detente. Respira profundamente y pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Cómo respondería la mejor versión de mí mismo? ¿Mi reacción solucionará el problema o lo empeorará? Esos 3 segundos, que parecen insignificantes, pueden marcar la diferencia entre destruir algo valioso o preservarlo, entre ser esclavo de tus impulsos o señor de tu carácter. El estado de ataraxia. Los estoicos aspiraban a la ataraxia, un estado de imperturbabilidad ante los eventos externos. No se trata de no sentir nada, sino de no ser sacudido como una hoja por cada viento que sopla. La ataraxia es la serenidad de quien, aun en medio del caos, conserva el centro intacto. Piensa en un mar en calma. En la superficie pueden formarse olas. Algunas pequeñas, otras gigantes. Pero en las profundidades, el mar permanece quieto. Así debe ser tu interior. Un espacio de calma inquebrantable, donde nada externo pueda entrar sin tu consentimiento. No confundas control con represión. Dominar las emociones no significa reprimirlas. Reprimir es ignorar lo que sientes, acumularlo hasta que explota. Dominar es reconocer la emoción, observarla sin juicio y decidir qué hacer con ella. La ira, por ejemplo, puede ser transformada en determinación. El miedo, en prudencia. La tristeza, en compasión. Cada emoción es una señal, pero no es un mandato. Sentir no es lo mismo que obedecer. El sabio escucha la emoción como quien escucha el consejo de un niño, con atención, pero sin dejar que guíe el timón. Ejemplos de grandeza silenciosa. Algunos de los mayores líderes de la historia fueron hombres de pocas palabras y muchos silencios significativos. Su grandeza no radicaba en gritar más fuerte que los demás, sino en irradiar calma cuando todos los otros perdían la cabeza. Marco Aurelio, enfrentado a la traición y a las críticas constantes, rara vez respondía con ira. En lugar de maldecir a sus enemigos, escribía en sus diarios reflexiones para fortalecerse a sí mismo, porque entendía que el verdadero combate no era contra ellos, sino contra la tentación de dejarse arrastrar por el rencor. El enemigo interior. No hay adversario más peligroso que la mente descontrolada. Un ejército enemigo puede derrotarte en el campo de batalla, pero la ira puede derrotarte cada día en lo más íntimo. El miedo puede paralizarte antes incluso de que el peligro sea real. La ansiedad puede robarte la vida mientras sigues respirando.
Por eso, el sabio no pierde tiempo en luchar contra enemigos externos sin antes vencer al que habita dentro. Quien conquista su interior ya ha ganado la guerra más difícil. El poder de responder con sabiduría. Responder con sabiduría no significa ser pasivo. Significa elegir la acción más justa, más alineada con la virtud, sin que la emoción nuble el juicio. Es actuar con la cabeza fría, incluso cuando el corazón late con fuerza. En una discusión, puede significar guardar silencio en lugar de herir. Ante una injusticia, puede significar responder con firmeza, pero sin odio. Frente a la incertidumbre, puede significar dar un paso calculado, en lugar de quedarse paralizado por el miedo. Responder con sabiduría es un arte que se practica cada día, en lo pequeño y en lo grande. El compromiso de hoy quiero invitarte a hacer un pacto contigo mismo. Cada vez que una emoción intensa intente dominarte, haz una pausa. Recuerda que no eres esa emoción, que eres más grande que ella. Respira, piensa y luego actúa. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrarlo ahora mismo. Si logras dominar este principio, descubrirás una libertad que pocos conocen. La de vivir con serenidad en medio del caos. La de mantenerte firme cuando todos se derrumban. La de ser dueño de ti mismo en un mundo que intenta esclavizarte con emociones pasajeras. Conclusión. El silencio no es vacío, es poder. La calma no es debilidad, es fortaleza. La mente que sabe dominar sus emociones no es fría, es sabia. Y tú, al aprender a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad, estarás forjando la grandeza que ningún infortunio podrá arrebatarte. Haz de cada silencio un acto de resistencia. Haz de cada pausa un espacio de claridad. Haz de cada respuesta un reflejo de la mejor versión de ti mismo. Porque al final, quien domina sus emociones no solo encuentra paz interior, sino que también se convierte en faro para los demás, una luz serena que guía en medio de la tormenta. Hay momentos en la vida en los que la tentación de lo fácil se disfraza de camino correcto. Todos hemos estado allí. Elegir la mentira en lugar de la verdad para evitar un conflicto. Tomar el atajo en vez de perseverar en el esfuerzo. Ceder a la comodidad en lugar de mantenernos fieles a nuestros principios. Y sin embargo, cada una de esas decisiones, aunque parezca pequeña, nos aleja poco a poco de quienes estamos llamados a ser. Los estoicos lo sabían. La verdadera medida de un ser humano no está en lo que posee, ni en el reconocimiento que recibe, sino en su virtud. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El hombre noble se dignifica con sus actos, no con lo que los demás piensen de él. La virtud, esa brújula silenciosa, es la que señala siempre hacia el norte, incluso cuando todo lo demás es confusión. La ilusión de lo fácil. Vivimos en una época en la que se glorifica la rapidez y la comodidad. Todo debe ser inmediato. Éxito rápido. Gratificación instantánea. Caminos sin esfuerzo. Pero esta obsesión por lo fácil tiene un precio. Genera individuos frágiles, incapaces de enfrentar el peso de la vida cuando se presenta sin adornos. El camino de la virtud rara vez es cómodo. Requiere sacrificio, exige coherencia, pide valentía, pero al mismo tiempo es el único que garantiza una vida con sentido. Lo fácil puede darte placer por un instante, pero lo correcto te otorga paz por toda la vida. La virtud como fortaleza interior. Los estoicos identificaban 4 virtudes cardinales que debían guiar cada decisión. Sabiduría, para distinguir lo que depende de ti y lo que no. Justicia, para actuar con equidad y respeto hacia los demás. Coraje, para enfrentar el miedo y la adversidad sin rendirse. Templanza, para controlar los impulsos y no dejarse dominar por el exceso. Cuando estas virtudes se convierten en brújula, cada elección cotidiana, desde cómo hablas hasta cómo trabajas, se transforma en un acto de coherencia con tu ser más elevado. La diferencia entre vivir y simplemente existir. Existen 2 formas de recorrer la vida. Una es dejarse llevar por la corriente de la comodidad, obedeciendo a cada impulso, cediendo a cada tentación, viviendo según las expectativas ajenas. Esa vida es fácil, pero hueca. La otra es la vida de quien se compromete con la virtud. Difícil, sí, pero cargada de propósito.
Esa persona puede perder batallas externas, puede sufrir incomprensión, puede caminar muchas veces en soledad, pero en lo profundo de su alma lleva una paz que nada ni nadie puede arrebatarle, la certeza de haber vivido con honor. Marco Aurelio lo expresó con crudeza. Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja, recordándonos que la virtud no solo fortalece al individuo, sino que eleva a la comunidad entera. El peso de la coherencia, hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, es una de las pruebas más difíciles. Porque cuando los ojos externos desaparecen, queda la mirada más exigente de todas. La tuya propia. Puedes engañar a los demás con apariencias, pero nunca a ti mismo. Cada vez que traicionas tus principios, aunque nadie más lo sepa, una parte de ti lo registra, y esa fractura silenciosa se acumula hasta convertirse en vacío. En cambio, cada vez que eliges la coherencia, tu carácter se fortalece, como un músculo que crece con cada repetición. Ejemplos cotidianos de virtud. La virtud no se manifiesta solo en los grandes actos heroicos, sino en lo cotidiano, cuando eliges decir la verdad, aunque te cueste, cuando trabajas con disciplina, aunque nadie te aplauda, cuando ayudas sin esperar reconocimiento, cuando mantienes la calma en medio de la provocación. Son estos gestos, aparentemente insignificantes, los que construyen la grandeza de un ser humano. El enemigo de la virtud, el mayor enemigo de la virtud no es la maldad, sino la comodidad, porque la comodidad nos susurra: no importa, hazlo fácil, nadie se dará cuenta. La comodidad nos invita a bajar la guardia, a justificar la mediocridad, a conformarnos con menos de lo que somos capaces. Pero el estoico elige lo difícil, no porque disfrute del sufrimiento, sino porque entiende que solo en la dificultad se revela la autenticidad. La virtud exige luchar contra esa voz interna que busca excusas, y reemplazarla por otra que diga: haz lo correcto, aunque nadie lo celebre. El camino hacia la libertad puede parecer contradictorio, pero vivir según la virtud es la mayor forma de libertad. Porque quien actúa desde la virtud no depende de recompensas externas, ni de aplausos, ni de aprobación. Su satisfacción proviene de dentro, del hecho de saber que ha sido fiel a sí mismo. Un hombre que actúa sin virtud puede ganar riquezas, fama o poder, pero siempre será esclavo de ellos. En cambio, aquel que vive en virtud puede perderlo todo y seguir siendo libre. Preguntas que iluminan. Hoy te invito a que, ante cada decisión, te hagas estas preguntas. ¿Esto es justo o simplemente conveniente? ¿Esto refleja la mejor versión de mí mismo? ¿Esto honra mis valores, incluso si nadie más lo ve? Responderlas con honestidad puede ser incómodo, pero es el inicio de una vida con propósito. El compromiso de hoy: haz un pacto contigo mismo, no dejar que la facilidad sea tu brújula. Permite que lo sea la virtud. No busques el aplauso, busca la coherencia. No elijas lo cómodo, elige lo honorable, porque cada acción, grande o pequeña, te moldea. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: la virtud es la única recompensa genuina y el único bien absoluto. Todo lo demás es efímero. El dinero, la fama, la aprobación, todo puede desvanecerse en un instante. Pero la virtud, una vez cultivada, permanece contigo hasta el último día. Conclusión. La vida no se trata de acumular éxitos visibles, sino de vivir con dignidad invisible. No se trata de lo fácil, sino de lo correcto. No se trata de ser admirado, sino de ser auténtico. Haz de la virtud tu brújula. Y aunque el camino sea más arduo, descubrirás que también es el único que conduce a la plenitud. Porque al final, cuando todo lo externo desaparezca, lo único que quedará será tu carácter. Y si está forjado en virtud, nada habrás perdido. Vivimos en una época donde todo parece demasiado, demasiadas cosas, demasiadas distracciones, demasiados compromisos. Creemos que cuanto más tengamos, más completos estaremos, cuanto más ocupados, más valiosos seremos. Pero esa abundancia aparente no nos da libertad, nos encadena. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió: si quieres ser feliz, reduce tus deseos. No dijo: consigue más, ni busca la perfección externa. Dijo: reduce. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en saber qué soltar.
La tiranía del exceso. Mira a tu alrededor. Armarios llenos de ropa que casi nunca usas. Estanterías cargadas de objetos que ya no recuerdas por qué compraste. Una agenda saturada de compromisos que ni siquiera deseas cumplir. Una mente ocupada en preocupaciones que no cambian nada. El exceso se disfraza de abundancia, pero en realidad es una tiranía silenciosa. Porque cuanto más acumulas, más tiempo, energía y atención debes gastar en mantenerlo. Y así, poco a poco, lo superfluo empieza a gobernar tu vida, mientras lo esencial se diluye en el ruido. La libertad de lo esencial. El estoico busca simplicidad no por estética, sino por libertad. Entiende que cuanto menos necesita, más dueño es de sí mismo. El hombre que depende de 1000 cosas para sentirse feliz será esclavo de cada una de ellas. El que necesita poco, en cambio, será invencible, porque su paz no depende de lo externo. Epicteto lo resumió así. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Quien aprende a vivir con lo esencial descubre una alegría más profunda que cualquier lujo, la alegría de la ligereza interior. Eliminar no solo cosas, también pensamientos. La simplicidad no se trata únicamente de objetos. Se trata también de ideas, relaciones y preocupaciones. ¿Cuántas veces cargas pensamientos repetitivos que no te conducen a nada? ¿Cuántas relaciones mantienes por miedo a soltar, aunque sabes que te drenan más de lo que te nutren? ¿Cuántas actividades llenan tus días sin aportarte propósito? Eliminar lo innecesario significa tener el valor de reconocer lo que ya no suma y dejarlo ir. Significa podar tu vida como un jardinero que corta ramas secas para que el árbol crezca más fuerte. El ruido que nos distrae, en un mundo saturado de información, el verdadero lujo es la claridad. La mayoría de nosotros consumimos sin descanso noticias, redes sociales, opiniones ajenas. Pero esa avalancha de ruido solo genera ansiedad y confusión. Marco Aurelio se advertía a sí mismo en sus meditaciones. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa frase es un recordatorio de que la acción simple y virtuosa vale más que 1000 debates vacíos. Reducir el ruido externo te permite escuchar tu voz interior, esa que suele quedar ahogada por la prisa y la distracción. Ejemplos de simplicidad cotidiana: dedicar tiempo a pocas relaciones profundas en lugar de muchas superficiales. Elegir actividades alineadas con tu propósito en lugar de llenar la agenda con compromisos sociales. Comprar con conciencia lo que realmente necesitas, en vez de acumular para impresionar a otros. Cultivar momentos de silencio, en lugar de huir constantemente hacia la distracción digital. La simplicidad no significa pobreza. Significa vivir con intención, decidir qué merece espacio en tu vida y qué no. La valentía de soltar. Soltar nunca es fácil. Aferrarse a lo conocido, incluso si es inútil, parece más seguro que enfrentar el vacío. Pero solo cuando vacías el vaso puedes llenarlo de agua fresca. Así también ocurre con la vida. Mientras te aferres a lo innecesario, no habrá espacio para lo esencial. Cuando decides dejar ir, se abre un espacio fértil donde puede crecer lo que realmente importa. El carácter se fortalece en la simplicidad. El minimalismo, entendido como filosofía de vida, no es solo un estilo estético, sino un entrenamiento del carácter. Aprender a decir, no necesito esto, es un acto de fortaleza. Significa reconocer que tu valor no depende de lo que posees, sino de lo que eres. Marco Aurelio, siendo emperador del imperio más poderoso de su tiempo, vestía con sencillez, comía con moderación y vivía con disciplina. Su grandeza no estaba en los lujos que podía permitirse, sino en la templanza con que elegía vivir. La paradoja del menos es más. Cuanto más eliminas, más descubres. Cuanto más dejas ir, más espacio encuentras para ti mismo. Cuanto menos necesitas, más libre eres. El estoico comprende que la abundancia real no se mide en lo que acumula, sino en lo que puede soltar sin perder la paz. Preguntas que guían la simplicidad. Hoy quiero proponerte algunas preguntas que pueden ayudarte a discernir: ¿esto que tengo realmente me aporta paz? ¿O solo me ocupa espacio? ¿Esta relación me fortalece o me debilita?
¿Esta actividad me acerca a mi propósito o solo llena mi tiempo? Responder con honestidad puede incomodar, pero es el inicio de una vida más ligera y auténtica. El compromiso de hoy: haz un pacto contigo mismo. Cada día, elimina algo innecesario. Puede ser un objeto, un pensamiento, una preocupación, una relación tóxica. No tienes que vaciar tu vida de golpe. Basta con dar pasos pequeños pero constantes. Recuerda, no se trata de vivir con nada, sino de vivir con lo justo. Lo justo para crecer, lo justo para ser libre, lo justo para mantener tu paz interior. Conclusión: el mundo te grita que acumular es el camino a la felicidad. El estoicismo, en cambio, susurra que la verdadera plenitud está en la simplicidad. Marco Aurelio lo practicó en medio de la abundancia imperial. Tú también puedes hacerlo. Aquí y ahora. Elimina lo que sobra. Conserva lo esencial. Y descubrirás que la vida, cuando se despoja de lo superfluo, se vuelve más clara, más ligera y más profunda. La simplicidad no es renuncia, es poder. El poder de ser dueño de ti mismo sin que nada externo te esclavice. Porque al final, lo innecesario solo distrae, pero lo esencial te libera. La mayoría de las personas sueñan con convertirse en una mejor versión de sí mismas. Algún día. Dicen: cuando tenga más dinero, cambiaré. Cuando la situación mejore, seré más disciplinado. Cuando todo esté en calma, empezaré a vivir de otra manera. Pero ese algún día rara vez llega. Y mientras esperan, su vida se escapa entre las manos como arena. Los estoicos eran claros. El único tiempo que realmente poseemos es el presente. El ayer ya no existe, el mañana aún no ha llegado. Solo tienes este instante, aquí y ahora, para decidir quién quieres ser. Marco Aurelio lo expresó con contundencia. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. El error de postergar: creemos que necesitamos condiciones perfectas para empezar a cambiar. Esperamos la motivación, el ambiente ideal, la aprobación de otros. Pero esa espera es una trampa. Si no empiezas ahora, no empezarás nunca. La vida no se detiene para darte tiempo. Sigue avanzando. Y cada día que pospones, es un día perdido. Pregúntate con honestidad: ¿cuántos planes importantes has dejado en pausa esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces has dicho mañana empiezo y ese mañana nunca llegó? La verdad es que el cambio no ocurre cuando todo a tu alrededor se alinea, sino cuando decides actuar pese a la imperfección del momento. El futuro se construye hoy. Imagina la persona que deseas ser: más disciplinada, más fuerte, más serena, más sabia. Ahora entiende esto: esa persona no está lejos, ya habita dentro de ti. Solo necesita que empieces a actuar como ella desde hoy. Si quieres ser disciplinado, no esperes a sentirte motivado. Levántate temprano mañana y haz lo que debes. Si quieres ser sabio, no esperes a tener años de experiencia. Empieza hoy a tomar decisiones más conscientes. Si quieres ser fuerte, no esperes a que desaparezcan tus miedos. Enfréntalos ahora, paso a paso. Cada acción en el presente es un ladrillo con el que construyes tu futuro. Y cada vez que actúas como la mejor versión de ti mismo, aunque sea en pequeños detalles, estás encarnando ya a esa persona que sueñas ser. El poder de la coherencia diaria. No se trata de grandes gestas heroicas, sino de coherencia diaria. La grandeza no se forja en momentos aislados, sino en la repetición constante de elecciones alineadas con tus valores. Decidir estudiar en lugar de perder el tiempo en distracciones. Elegir hablar con respeto cuando la ira te invita a gritar. Cumplir tu palabra, aunque nadie más lo note. Perseverar en tus metas, incluso cuando nadie cree en ti. Estas pequeñas acciones, repetidas día tras día, te convierten en la mejor versión de ti mismo mucho antes de lo que imaginas. No imites. Encarna. Muchos admiran a los grandes sabios, líderes o pensadores, y se quedan en la admiración. Los veneran como figuras lejanas, casi inalcanzables. Pero Marco Aurelio nos recordaría: no se trata de imitar a otros, sino de encarnar en ti mismo esas virtudes. No necesitas ser emperador ni filósofo para practicar la justicia, la disciplina o la serenidad. Esas cualidades están disponibles para ti en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo de amigos.
Cada situación es una oportunidad para demostrar quién eres, no ante el mundo, sino ante ti mismo. La libertad de elegir quién eres. Uno de los mayores regalos que tienes es la capacidad de elegir, aquí y ahora, cómo actuar. No controlas el destino, no controlas lo que otros hacen, no controlas las circunstancias externas, pero sí controlas tu actitud, tu respuesta, tu carácter. El sabio no se define por lo que le ocurre, sino por cómo decide responder. Y esa decisión está siempre en tus manos, incluso en los momentos más oscuros. El peso de la inacción, postergar no es neutral. No es simplemente esperar un poco más. Cada día que no actúas según tu mejor versión, refuerzas hábitos de mediocridad que se arraigan más en ti. La inacción también moldea tu carácter, pero en la dirección equivocada. Marco Aurelio lo sabía. El tiempo de un hombre es un río que fluye. Apenas tocas una vez algo, y ya ha pasado. Cada instante que dejas escapar es irrecuperable. No puedes permitirte desperdiciar la vida esperando. Ejercicio de transformación inmediata. Hoy mismo haz este ejercicio, cierra los ojos y visualiza a la persona que quieres ser. Piensa en 3 cualidades concretas que esa versión de ti encarna. Disciplina, serenidad, sabiduría, valentía, gratitud. Haz una acción, aunque pequeña, que refleje esas cualidades ahora mismo. Puede ser escribir unas líneas en un diario, salir a caminar en lugar de quedarte en el sofá, pedir perdón con humildad, o estudiar un tema en vez de perder horas en distracciones. Esa acción es la semilla de tu transformación. El presente como entrenamiento, cada día es un campo de entrenamiento. Si hoy eliges vivir como tu mejor versión, mañana será más fácil. Si hoy caes en la inercia de lo viejo, mañana será más difícil. No hay neutralidad, o creces o retrocedes. Por eso, los estoicos insistían en el presente, porque el presente es lo único que realmente tienes, y cada instante es una oportunidad para ejercitar tu carácter. Conclusión, no esperes más. No digas mañana empezaré a ser diferente. Tu mejor versión no está en el futuro, está en tu decisión de este preciso momento. Vive ya como la persona que deseas ser. No porque sea fácil, sino porque es lo único que te dará paz interior. Haz de cada acción una manifestación de tu grandeza. Y cuando mires atrás, descubrirás que no hubo un salto mágico hacia tu transformación, sino una serie de pasos firmes, dados en el presente. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. Haz lo que está en tus manos ahora. El resto no depende de ti. Hoy está en tus manos empezar. Hoy está en tus manos ser. Hoy está en tus manos vivir como tu mejor versión.